La vecindad maldita del Chavo del Ocho. Había una vez, en los años 70, una vecindad en la Ciudad de México, que era hogar de un grupo de vecinos muy peculiar. Entre ellos, destacaba un niño huérfano conocido como el Chavo, que vivía en un barril y siempre se metía en líos. Sin embargo, lo que la gente no sabe es que, detrás de las risas y los juegos, se ocultaba una oscura y aterradora historia. Todo comenzó con la misteriosa desaparición de Jaimito el cartero. Jaimito era un hombre mayor que siempre se quejaba de su cansancio y deseaba retirarse para evitar el riesgo de cometer errores en su trabajo. Un día, simplemente dejó de aparecer. Los vecinos pensaron que finalmente se había retirado, pero otros comenzaron a preocuparse. El siguiente en desaparecer fue Popis, la sobrina de Doña Florinda. Ella era conocida por ser un poco mimada, pero siempre estaba alrededor, jugando con los otros niños. Su ausencia fue notada inmediatamente, pero Doña Florinda asumió que había ido a visitar a su madre en otra ciudad. Sin embargo, cuando Ñoño, el hijo del señor Barriga, también desapareció, la preocupación se convirtió en pánico. El rumor de una habitación prohibida comenzó a circular entre los vecinos. Se decía que estaba en la parte más antigua de la vecindad, en una sección que había sido sellada durante décadas. Según las leyendas, un antiguo residente había practicado la magia negra y había dejado algo muy peligroso atrás. El Chavo, con su insaciable curiosidad, decidió investigar. Una noche, armado solo con una linterna y su valentía, el Chavo se adentró en la sección abandonada de la vecindad. Encontró una puerta cubierta de telarañas y polvo. Con esfuerzo, la abrió y quedó frente a una habitación oscura y opresiva. En el centro, había un pentagrama dibujado en el suelo, rodeado de velas negras apagadas. Un frío gélido se apoderó del Chavo mientras una caja antigua de madera en el centro del pentagrama llamaba su atención. El Chavo, sin saber del peligro que acechaba, abrió la caja. Un grito silencioso llenó la habitación y una sombra surgió, abalanzándose sobre él. La sombra no tenía forma definida, pero sus ojos eran dos pozos oscuros que reflejaban la desesperación de las almas atrapadas. El Chavo vio visiones de los niños desaparecidos, atrapados en una dimensión paralela, sufriendo eternamente. La sombra se apoderó del Chavo, llenándolo de un terror indescriptible. Desde aquella noche, el Chavo no volvió a ser el mismo. Sus ojos, antes llenos de inocencia, ahora reflejaban un vacío oscuro y profundo. Los vecinos notaron su comportamiento errático, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. La vecindad se sumergió en un estado de pánico silencioso. Las risas y los juegos fueron reemplazados por susurros de miedo y miradas desconfiadas. Doña Florinda comenzó a rezar más a menudo, mientras don Ramón, quien siempre había sido escéptico, empezó a llevar consigo un amuleto protector. Una noche, mientras la oscuridad envolvía la vecindad, doña Clotilde, conocida por todos como la bruja del 71, decidió enfrentar el mal que había tomado al Chavo. Ella siempre había sido objeto de rumores y supersticiones, pero ahora los vecinos la veían como su última esperanza. Doña Clotilde preparó un ritual de liberación en secreto. Reunió hierbas, velas y un antiguo libro de hechizos que había pertenecido a su abuela. Convenció a don Ramón y a la Chilindrina de ayudarla. En una noche sin luna, se dirigieron a la habitación prohibida, donde encontraron al Chavo sentado en medio del pentagrama, susurrando palabras ininteligibles. Comenzaron el ritual, recitando conjuros y encendiendo velas. El aire se llenó de electricidad y la sombra apareció nuevamente, enfurecida. Doña Clotilde lanzó un polvo protector sobre el Chavo, pero la sombra comenzó a luchar violentamente, tratando de mantenerse unida a su huésped. El Chavo gritaba y se retorcía mientras la sombra lo controlaba. Los conjuros se intensificaron y la habitación comenzó a temblar. Los vecinos se reunieron fuera, rezando y esperando. Don Ramón mantuvo la calma, guiando a doña Clotilde y protegiendo a la Chilindrina. La sombra comenzó a debilitarse, sus gritos llenos de ira y desesperación resonaban por la vecindad. Finalmente, con un último esfuerzo, doña Clotilde recitó el conjuro final. La sombra soltó un grito ensordecedor antes de ser succionada de regreso a la caja. El Chavo cayó al suelo, exhausto pero liberado. La vecindad, por primera vez en meses, sintió una paz que había sido negada por tanto tiempo. Aunque la sombra había sido expulsada, las cicatrices emocionales permanecieron. La vecindad nunca volvió a ser la misma. La puerta de la habitación prohibida fue sellada una vez más y doña Clotilde escondió la caja en un lugar secreto, lejos de la curiosidad de cualquier niño. El Chavo, aunque libre de la sombra, nunca pudo olvidar lo que vio y sintió.
Los niños desaparecidos nunca fueron encontrados, y la vecindad quedó marcada por la tragedia y el miedo. La historia se convirtió en leyenda, una advertencia para las generaciones futuras. Años después, la vecindad se convirtió en un lugar abandonado. Las paredes, llenas de grafitis, guardaban los ecos de risas infantiles y susurros de terror. Algunos decían que, en las noches más oscuras, podían escuchar al chavo susurrando su historia, una advertencia eterna sobre el peligro de las sombras y la curiosidad insaciable. La maldición de Don Ramón. En la vecindad donde vivía el Chavo del Ocho, Don Ramón era conocido por su carácter pícaro y su habilidad para esquivar al señor Barriga. Pero lo que nadie sabía es que Don Ramón escondía un oscuro secreto, uno que había sido transmitido de generación en generación en su familia. Todo comenzó hace muchos años, cuando Don Ramón era joven y trabajaba en una mina. Un día, mientras cavaban en busca de minerales preciosos, él y sus compañeros encontraron un objeto extraño, una antigua máscara de piedra con inscripciones indescifrables. La máscara emitía una energía inquietante, pero Don Ramón, impulsado por su curiosidad, decidió llevársela a casa. Esa noche, tuvo una pesadilla espantosa. Soñó con una entidad oscura, un ser sin forma definida que lo miraba fijamente desde el abismo. La entidad le habló en un idioma antiguo, pero Don Ramón no podía entender sus palabras. Al despertar, encontró la máscara en su mesita de noche, pero ahora estaba cubierta de sangre. A partir de ese momento, cosas extrañas comenzaron a suceder. Don Ramón empezó a escuchar susurros en su casa, murmullos incomprensibles que provenían de las sombras. Las luces parpadeaban sin razón y las puertas se abrían y cerraban solas. Cada noche, la presencia se hacía más fuerte, y Don Ramón empezó a sentir su influencia en su vida diaria. Un día, mientras trabajaba en la mina, un derrumbe atrapó a varios de sus compañeros. Don Ramón pudo escapar, pero la culpa y el miedo lo persiguieron. Comenzó a beber para intentar ahogar sus miedos, pero la entidad seguía atormentándolo en sus sueños. La máscara parecía tener un poder sobre él, como si estuviera viva. Desesperado, Don Ramón decidió consultar a un viejo chamán que vivía en las montañas. El chamán le contó la historia de la máscara. Pertenecía a una antigua deidad que había sido sellada hace siglos. La entidad buscaba un anfitrión para regresar al mundo y sembrar el caos. Don Ramón, al haber desenterrado la máscara, había sido elegido como su anfitrión. El chamán le dio a Don Ramón una serie de rituales para intentar contener el poder de la máscara. Le advirtió que debía mantenerla oculta y nunca dejar que nadie más la tocara. Don Ramón siguió las instrucciones del chamán, pero la influencia de la máscara seguía creciendo. A medida que pasaban los años, Don Ramón decidió mudarse a la vecindad, esperando dejar atrás su oscuro pasado. Sin embargo, la entidad lo siguió. La vecindad, que antes estaba llena de risas y alegría, comenzó a sentir una presencia oscura. Los niños empezaron a tener pesadillas, y algunos vecinos comenzaron a desaparecer. El chavo, siempre curioso, notó el comportamiento extraño de Don Ramón y decidió investigarlo. Una noche, mientras todos dormían, el chavo entró en la casa de Don Ramón y encontró la máscara oculta bajo el suelo. Al tocarla, sintió una ola de terror que lo hizo retroceder. Pero la máscara, ahora liberada, comenzó a ejercer su poder sobre la vecindad. Las desapariciones aumentaron y la vecindad se sumió en el miedo. Don Ramón, sintiéndose culpable por lo que había desatado, decidió enfrentarse a la entidad una última vez. Con la ayuda de Doña Clotilde, que tenía conocimientos de lo oculto, organizaron un ritual para sellar la entidad de vuelta en la máscara. En una noche sin luna, Don Ramón y Doña Clotilde comenzaron el ritual en el centro de la vecindad. Encendieron velas y recitaron antiguos conjuros. La entidad, enfurecida, intentó resistirse, pero Don Ramón, impulsado por el deseo de proteger a sus amigos, sostuvo la máscara y la enfrentó directamente. La batalla fue intensa. Las sombras se retorcían y los susurros llenaban el aire. Pero finalmente, con un último esfuerzo, Don Ramón logró sellar la entidad de vuelta en la máscara. Exhausto, cayó al suelo, mientras la vecindad volvía a la calma. Aunque la entidad había sido contenida, Don Ramón sabía que la maldición de la máscara nunca desaparecería por completo. Decidió enterrar la máscara en un lugar remoto, lejos de cualquier ser humano, y juró nunca hablar de ello. Con el tiempo, la vecindad volvió a su vida normal, pero las cicatrices del terror permanecieron. Don Ramón, aunque cansado, encontró una nueva fortaleza en su determinación de proteger a sus seres queridos. La historia de la máscara se convirtió en leyenda, una advertencia para aquellos que se atreven a desenterrar secretos que deben permanecer ocultos.
Años después, la vecindad se mantuvo en pie, pero las sombras de aquel evento nunca se disiparon por completo. Algunas noches, se podía escuchar el susurro de Don Ramón, recordando a todos que el mal siempre acecha, esperando una oportunidad para regresar. Hola, si llegaste hasta el final, te agradecería si te ha gustado el video, me dejes buen like y te suscribas, y no olvides activar la campanita.